Son las 9 de la mañana con 8 minutos y estamos ya con José Loaiza, con quien hablaremos acerca de la opción, el proyecto de ley que busca eliminar la discriminación por edad en las empresas públicas y privadas. ¿Para qué? Para que justamente se pueda contratar al talento senior. Hablamos con José Loaiza, quien es abogado y líder del área en Census Consultores. José, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación para la conversación del día de hoy. Bueno, en efecto, soy abogado y como tal lidero el área laboral en Census. Nos dedicamos a lo que es la asesoría legal y tributaria, así que un gusto pues para satisfacer las dudas que puedan tener ustedes y el público que hoy nos está escuchando. Primero, cuéntenos un poquito sobre, entender un poco este proyecto de ley que desde primeras luces es bueno porque evita la discriminación por edad y fomenta también el empleo juvenil en Ecuador. ¿Cuáles son quizás los principales cambios o los principales planteamientos en este proyecto de ley? Sí, me gustaría un poco iniciar, primero decir, este proyecto de ley en qué etapa está, ¿no? Actualmente el proyecto está en una etapa de socialización, entonces todo lo que podamos ahorita conversar en realidad está sujeto a los debates que se vayan a hacer y a la incorporación que los actores propios de estos temas de carácter laboral vayan a iniciar. Ahora, ¿qué es lo que pretende como tal el proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Es garantizar el trabajo en todos los niveles, ¿no? Cuando nos referimos a niveles, nos referimos a personas adultas y a personas también jóvenes, ¿no? Es decir, pretende que se mantenga el empleo de aquellas personas que por su edad el día de mañana puedan ser consideradas o discriminadas, y por otro lado lo que pretende es impulsar el empleo también joven, tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, tengo yo aquí unas cifras que ustedes me las han hecho llegar, y es que según cifras del INEC, el 29% de las personas entre 18 y 29 años tienen empleo pleno, el 36% entre 45 y 64, pero para los mayores de 65 la cifra cae al 13%. Y quizás una de las medidas claves de esta ley es la protección a los empleados con más de 20 años de servicio o que tienen más de 50 años de edad contra despidos basados únicamente en su edad. Esto es positivo. ¿Y a cuántas personas estaríamos beneficiando? Sí, a ver, en efecto es totalmente positivo. Aquí debemos también indicar algo. Ya el Código de Trabajo contenía normas específicas para sancionar lo que se le llamaba despido por discriminación. Esto es, personas que por cualquier tipo de discriminación, y entre esas la discriminación de edad, fuesen despedidas, especialmente en los temas de edad, se establecía una sanción hasta de 12 salarios de ese trabajador en específico, sin perjuicio de la indemnización normal que tiene todo trabajador que es despedido. Entonces, eso ya estaba, ¿no? Sin embargo, lo que pretende esta ley es ser un poco más específica en torno a los procesos como tal de selección. Porque en el momento en que ya nos va a reglamentar una norma específica dirigida a las personas adultas, lo que se está pretendiendo como tal es que al momento de contratar a estas personas no exista una discriminación. Entonces, por ejemplo, la ley está estableciendo, este proyecto de ley, mejor dicho, está estableciendo prohibiciones respecto a que el empleador no puede, al momento de hacer la contratación, incluir condicionamientos de edad. Hasta la fecha, es muy común a veces encontrar anuncios de empleo en donde quizás puede ser que no se solicite la foto, pero luego se la pide, ¿no? Por parte de la empresa. O por otro lado, sí se pide un rango de edad. Entonces, esas son las cuestiones que está tratando de este proyecto de ley equilibrar, ¿no? Yo creo que ese realmente es el punto más concreto, diría yo, de la ley, el equilibrio. Porque al final, por otro lado, respecto al empleo joven, también lo que nos está diciendo es que a nivel de pasantías, actualmente hoy por pasantías se paga un tercio del salario básico unificado. Pero este proyecto de ley lo que pretende es que a nivel de pasantías ya se pague el salario mínimo sectorial de esa persona que está siendo contratada en función de esa carrera
en específico, ¿Y ¿no? esas Y pasantías deben durar cuánto? sí, normalmente una pasantía dura 6 meses. Eso no es algo que se esté tocando como tal en el proyecto de ley, pero ya qué es lo que vemos. Ya lo que vemos como tal es que al final está esta intención de crear un balance, porque quizás de repente un empleador quiera deshacerse de un personal adulto simplemente porque tiene opción a contratar a pasantes con una edad menor. Entonces, a la final, lo que está tratando de hacer es regular eso y por otro lado decir, perfecto, si vas a contratar a pasantes, tienes que pagarle a la final el sectorial mínimo para ese tipo de profesional. Y por otro lado, está también queriendo impulsar, no que está queriendo desfomentar, porque hasta ahí solo suena que quiere desfomentar, pero en realidad luego nos dice el proyecto de ley que debe de contratarse también a empleo joven, ¿no? Y que las empresas que cuenten con mínimo 25 trabajadores deben de contratar a personas entre los 18 a los 29 años de edad. Al menos uno. Y al menos uno, en efecto. Y ya luego, a partir del segundo año, va a ser el 1% del total de los trabajadores y así sucesivamente hasta llegar al quinto año con un 4%. Pero Entonces, a la final... adicionalmente también al contratar a la persona joven, también se estaría obligando a la empresa a la contratación de personas mayores de 40 años. Sí, totalmente. Adicionalmente a eso, la idea es también proteger como tal a que las personas mayores que ya actualmente están laborando en una empresa no se vean como tal perjudicados en la estabilidad como tal de sus empleos, para que inclusive al momento de las contrataciones que se hagan no se vean discriminados por cuestiones propios a su edad, ¿no? Entonces, a la final hay una protección aquí de este grupo, también como tal de personas y el impulso en empleo. Hay un balance, hay un equilibrio que se trata de lograr y, bueno, esperaríamos que con la inclusión de los comentarios de los distintos actores eh, se pueda generar un proyecto que realmente fomente el empleo, que es lo que a la final se quiere con estas cosas. Y en el caso, por ejemplo, de las empresas privadas, en lo que son contratos eventuales, ocasionales o de temporada también llamados, o en los contratos de servicios ocasionales en instituciones públicas, ¿qué están planteando? Bueno, actualmente en los contratos eventuales, ocasionales y de temporada no existe como tal un mínimo o una regulación en torno al tema de porcentajes respecto a las personas en función de su edad o en función de su género que estén bajo esta modalidad de contratos. Entonces, lo que pretende el proyecto es agregar unos porcentajes mínimos indicándonos que si se dan este tipo de contrataciones eventuales, ocasionales o de temporada, tanto en el sector público como en el privado, debe ser al menos del 20% de mano de obra juvenil y al menos el 30% de mano de obra femenina, ¿no? Entonces, hay aquí como tal ya también un tipo de regulación sobre el tema de género, ¿no? Y ya no solo también un tema de respecto a la edad de la persona que va a ser contratada. Otra cosa, abogado, bueno, lo importante es que después de este trabajo de socialización, ¿cuáles son las otras etapas que vienen? ¿Ustedes creen que tal como está planteado, sí habrían posibilidades de que este proyecto no sea solo un proyecto, sino que se pueda aprobar? Como decía al inicio, actualmente el proyecto está en una etapa de socialización, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay la participación de otras personas más, de gremios del sector público, gremios del sector privado, entre otras personas, y al final lo que debería de preocuparse la comisión que está llevando a cabo este proyecto, que es la del Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Asamblea Nacional, es unificar la mayor cantidad de criterios que permitan que la ley que vaya a salir sea una ley que realmente contenga el mejor equilibrio para la parte empleadora y para la parte trabajadora, de tal manera que se fomente el empleo, que no se trate a la final ni de un proyecto de precarización de ningún tipo laboral, pero que tampoco por otro lado no se convierta en un instrumento que a la final simplemente ahuyente como tal las inversiones. Entonces, teniendo eso en cuenta y estando actualmente en etapa de socialización,
realmente no hay un plazo específico o perentorio para que el día de mañana se dé como tal la discusión de la ley. ¿Por qué? Porque al final estos proyectos fueron presentados por asambleístas, no son proyectos económicos urgentes, así que por ese lado no le podría dar un plazo específico, claro, pero lo importante es que sí se unifiquen todos los criterios. Y bueno, también esto en el proyecto de ley se plantea que si se demuestra que en una empresa hubo discriminación por edad, se podría multarla con 3 a 20 salarios básicos unificados. Así es. ¿Qué es lo que actualmente nos dice la norma? La norma actualmente sí contempla la prohibición de prácticas discriminatorias al momento de hacer una contratación de personal, ¿no? Eso fue una norma que recientemente se reformó este año, el 20 de enero del 2023 salió en el registro oficial. Sin embargo, no establecía como tal sanciones específicas respecto a esos casos de discriminación por edad. Entonces ya lo que está haciendo ahora, es decir, la persona que se considere discriminada por cuestiones de su edad puede acudir ante un juez, es decir, puede presentar una demanda y de demostrar que hay una discriminación por la edad, la empresa va a ser multada con esa cantidad de salarios, de 3 a 20 salarios básicos unificados. Entonces, realmente al poner este tipo de sanciones, esto lo que debería lograr es que las empresas a la final, inteligenciándose en la norma, en efecto no soliciten ningún tipo de requerimiento o condicionamiento basado en edad al momento de contratar a una persona, sean fotos, o sea, fechas, por ejemplo, de nacimiento o algún otro tipo de cuestión que pueda indicar una discriminación por la edad de la persona que pudiese ser contratada. Listo. Muchísimas gracias, el abogado José Loaiza, el socio y líder del área laboral en Census Consultores, con quien justamente hemos abordado esta propuesta de reformas al Código de Trabajo de la Ley Orgánica del Servicio Público respecto a la no discriminación por edad e igual trato en el sistema laboral. Abogado, muchísimas gracias. Un momento de un cortecito y ya volvemos.